Muy buenos días, señores televidentes, o muy buenas tardes, dependiendo de la señal que nos estén viendo ustedes en este momento. Para mí es un placer volver a estar aquí con ustedes en Pensiones al Día, programa especializado en temas de seguridad social, específicamente el tema de pensiones, salud y riesgos laborales. Como es costumbre, señores televidentes, tenemos para hoy un tema del día, un tema de suma importancia para todas las personas que estén en este momento cotizando en fondos privados de pensión, llámese Porvenir, Colfondos, Protección o All Mutual. Para poder hablar de la inclusión de los fondos privados de pensión en Colombia, tenemos que remontarnos a la Ley 50 de 1990, donde por medio de esta se le brindaron algunas garantías en relación a las cesantías a los trabajadores colombianos. Esta normatividad permitió que los fondos privados de pensión administraran las cesantías de los trabajadores. Este es un primer inicio con respecto a los fondos privados en la legislación colombiana. Posteriormente, ya con la Ley 100 de 1993, la legislación colombiana permitió que los fondos privados de pensión manejaran los recursos públicos de las pensiones de todos los trabajadores de manera voluntaria. A raíz de esto, con la Ley 100 de 1993, que empezó a regir a partir del 94, muchas personas, entre esas usted, puede ser una de ellas o algún familiar, se trasladó a los fondos privados de pensión, con una expectativa totalmente distinta a la que se vino desarrollando durante los siguientes 25 años, donde nos dimos cuenta todos los colombianos que realmente no es la mejor alternativa para muchas personas, teniendo en cuenta que son regímenes totalmente distintos en los cuales la proporcionalidad para lograr una pensión en uno es por un monto de capital y en el otro es con un número de semanas estipulado. Teniendo en cuenta esto, señores televidentes, tenemos que hablar acerca de cuáles fueron las causas por las cuales miles o millones de colombianos se trasladaron a los fondos privados. En primer lugar, tenemos que le dijeron a las personas que podrían pensionarse mucho más jóvenes de la edad requerida de pensión, que en ese momento eran 60 años de edad hombre y 55 años mujeres. También le decían a las personas que se iban a pensionar con mucho más capital del cual estaban cotizando en el régimen de prima media. También decían que el Instituto Seguro Social, o no el Instituto Seguro Social específicamente, sino el régimen de prima media administrado en ese momento por el Seguro Social se iba a acabar. Estas premisas hicieron que las personas tomaran la decisión de trasladarse. Obviamente toda la culpa no es de los fondos, porque el Instituto de Seguro Social en ese momento estaba pasando por una crisis a nivel financiero y administrativa, lo cual permitía de pronto dilucidar que eso podría suceder. A lo que va la normatividad correspondiente al traslado de fondos, se tiene que muchas personas posterior a la Ley 100, más o menos 10 años después, se dieron cuenta que perdieron el régimen de transición. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no se podían pensionar con 60 años los hombres y 55 años las mujeres, sino que posteriormente tendrían que cotizar 2 años más para poderse pensionar, 62 años hombres y 57 mujeres, lo cual estaba estipulado en el régimen de ahorro individual de los fondos privados de pensión. Las personas se empezaron a dar cuenta que al perder la transición perdieron unos beneficios que tenían en el régimen de prima media, como los subsidios o incrementos para la cónyuge, para los hijos en estado de invalidez o algunas pensiones especiales que se encontraban contempladas en el régimen de prima media y no se encontraban en el régimen de ahorro individual. Hoy en día, señores televidentes, la gran problemática con respecto a esto se basa específicamente en una cosa: que las personas están quedando mal pensionadas. Mal pensionadas, ¿por qué? Porque las personas que están cotizando sobre más de 2 salarios mínimos, diga usted 1,5 millones, 2 millones, 4, 5, 8 millones de pesos mensualmente, van a su fondo de pensiones privado, llámese Porvenir, Colfondos, Protección o All Mutual, y le están haciendo la proyección de su pensión o el simulador pensional donde le están indicando que se van a pensionar con un salario mínimo o un poco más de un salario mínimo, cosa que no es proporcional al tiempo y al monto que están cotizando durante estos últimos 10 años o toda la vida laboral. Por eso es que este espacio, señores televidentes, este programa está dedicado específicamente a explicarles a ustedes de qué manera es que podemos y pueden ustedes atacar y tener de pronto la esperanza de poseer una pensión proporcional y justa a lo que usted ha venido cotizando. Después de muchos años de trabajo y sacrificio, se llega el momento de terminar nuestra vida laboral para disfrutar del fruto de nuestros esfuerzos, una pensión digna y justa. Sin embargo, si usted está cotizando o ya es pensionado en un fondo privado de pensión y está inconforme con el monto de su pensión o la proyección que le hicieron de la misma, esta información puede interesarle.
En Colombia existen dos regímenes pensionales para cotizar y adquirir una pensión. El régimen de prima media con prestación definida, administrado por Colpensiones, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado por los fondos privados Porvenir, Colfondos, Protección y Old Mutual. En el régimen de prima media, administrado por Colpensiones, usted debe cumplir con dos requisitos para obtener su pensión. Una, edad de 57 años las mujeres y 62 años los hombres. Y dos, haber cotizado 1.300 semanas. En cuanto a los fondos privados, régimen de ahorro individual, se requiere igualmente haber cumplido 57 años en las mujeres y 62 años en los hombres, así como haber cotizado 1.150 semanas o un monto del capital determinado. Sin embargo, existe una diferencia mucho más importante entre estos dos regímenes pensionales. Se trata de la liquidación de la pensión de sus afiliados cotizantes. En los fondos privados, se le permiten al afiliado varias opciones para pensionarse. Por ejemplo, por monto de capital, que es cuando el pensionado debe tener un monto mínimo de capital para pensionarse anticipadamente o programar una pensión. También puede pensionarse mediante una pensión de garantía mínima, que es cuando el afiliado no cuenta con el monto de capital requerido, pero cuenta con la edad y las semanas justas para pensionarse solo con un salario mínimo legal mensual vigente. Por otro lado, en el caso del régimen de prima media de Colpensiones, la liquidación se hace con el promedio de los últimos 10 años, el promedio de toda la vida laboral y, en algunos casos, con el promedio del último año laborado. En las modalidades de pensiones ofrecidas por los fondos privados, donde los cotizantes y/o pensionados cotizan o cotizaron sobre más de 3 o 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, se ven perjudicados y asaltados en su buena fe, ya que sus pensiones son o van a ser muy inferiores a lo que les prometieron y a lo que cotizaron por lo menos durante sus últimos 10 años, vulnerando esto sus derechos a la seguridad social, derecho al mínimo vital y a una información completa, veraz y oportuna. Es por esto que si a usted, al momento de trasladarse a un fondo privado de pensiones, no le brindaron la información suficiente y oportuna para tomar esa trascendental decisión para su futuro, y por el contrario, le informaron que su pensión iba a ser superior a la del Instituto de Seguros Sociales o Colpensiones, o que se iba a pensionar antes de la edad requerida sin previo análisis actuarial, y que el régimen de prima media desaparecería, usted requiere urgentemente un traslado de fondo y solo hay 4 formas de trasladarse y volver al régimen de prima media de Colpensiones para que su pensión sea digna y justa. 1. Si usted tiene régimen de transición, es decir, tiene 750 semanas cotizadas o 15 años de servicio a la entrada en vigencia de la Ley 100, es decir, al 1 de abril de 1994. 2. Haber solicitado el traslado antes de que le faltaran menos de 10 años para cumplir la edad de pensión, es decir, 46 años para las mujeres y 51 para los hombres. 3. Por suplantación, es decir, si el traslado se hizo sin su autorización expresa, significa que su firma fue suplantada. 4. Y por último, si usted no tiene cualquiera de las anteriores alternativas de traslado, se debe recurrir a una demanda laboral ordinaria, es decir, un traslado mediante sentencia judicial, nulidad de traslado. Esta sería la última alternativa legal de poder adquirir una pensión digna y justa para su retiro. Para esto usted tiene que saber lo siguiente. En la legislación colombiana se contemplan 4 maneras en las cuales usted puede hacer un traslado de fondo. Número 1, si usted tiene régimen de transición, ¿eso qué quiere decir? Que si usted el 1 de abril del 94 tenía 750 semanas o 15 años de servicio, usted puede trasladarse en cualquier tiempo del fondo de pensiones privado a Colpensiones. Esto se ha logrado después de una evolución jurisprudencial por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en la cual en la sentencia C-1024 y en la sentencia de unificación del Consejo de Estado, la 610, se establecen los mecanismos en los cuales usted puede trasladarse si cumple con este requisito de régimen de transición. Número 2, si usted cuando fueron a hacerle el traslado no le pidieron autorización y le firmaron por usted el formulario en recursos humanos, su jefe o cualquier otra persona, es una causal para hacer la nulidad de ese traslado. Eso ya se denomina una suplantación. Y número 3, la otra fórmula en la cual usted puede trasladarse de fondo de pensiones es cuando le faltaren más de 10 años, para cumplir la edad de pensión. Es decir,
Si usted es hombre y pasó la solicitud de traslado antes de los 52 años, tiene derecho a que lo trasladen. Si usted es mujer y hizo la solicitud de traslado antes de cumplir los 47 años de edad, tiene derecho a que le respeten ese traslado de fondo. Por ende, la última alternativa que queda, si usted no se encuentra dentro de estas tres alternativas, ni tiene régimen de transición, usted sí firmó su formulario y aparte de eso no hizo su traslado en el término legal correspondiente de los 10 años, usted tiene derecho a hacer una demanda de nulidad de traslado, que eso se denomina mediante una sentencia judicial. ¿Para qué? Para que un juez de la República vaya y ataque el traslado de fondo correspondiente y usted pueda regresar nuevamente al régimen de prima media. Si usted está pensionado o está cotizando un fondo privado de pensión, trasládese a Colpensiones, donde usted podrá pensionarse con el promedio de los últimos 10 años cotizados o en su defecto con toda la vida laboral. Si a usted lo engañaron para trasladarse a un fondo privado de pensión, aún puede, mediante una sentencia judicial de nulidad de traslado, volver al régimen de prima media. Pensiones al Día reivindica sus derechos pensionales. Traslado de fondo mediante sentencia judicial, señores televidentes. El traslado de fondo mediante sentencia judicial se da cuando las personas no cumplen los tres anteriores requisitos que acabamos de mencionar. Número 1, el régimen de transición, o sea, 15 años, 750 semanas al 94. La suplantación, cuando no hicieron la firma del formulario, o cuando no hicieron el traslado durante los 10 años anteriores al cumplir la edad mínima de pensión. El traslado de fondo mediante sentencia judicial se desarrolla mediante un procedimiento que se llama una nulidad de traslado. Esta nulidad de traslado se lleva a cabo ante la jurisdicción laboral ordinaria o jurisdicción laboral administrativa, dependiendo si son empleados o trabajadores del sector público o si son personas trabajadoras particulares. Esto está dirigido específicamente a las personas que quieren trasladarse nuevamente de los fondos privados como Porvenir, Protección, Colfondos y All Mutual al régimen de prima media administrado por Colpensiones y por el Estado. Estas personas que están en ese limbo jurídico, que de pronto están resignadas ya a tener una mesada pensional bajita, ya teniendo de pronto próximos a cumplir la edad de pensión, estas personas pueden, por intermedio de esta demanda de nulidad de traslado, tener la posibilidad de tener una pensión justa, digna y proporcional al tiempo cotizado al régimen de prima media durante los últimos 10 años o en su defecto con toda la vida laboral. Si usted ya está como hombre después de los 52 años de edad hasta los 62 años, o si es mujer entre los 45 años y 57 años de edad y fue a su fondo privado de pensión y le dijeron que no podía trasladarse, le informamos que hay la opción o la oportunidad legal para que usted pueda volver nuevamente al régimen de prima media y adquirir los derechos que le fueron violentados cuando le informaron el momento de firmar usted el traslado de fondo por parte de los fondos privados que se iba a pensionar con más capital, que se iba a pensionar con menos edad, que su pensión iba a ser muchísimo mejor con los fondos privados. En ese orden de ideas nosotros estamos dispuestos a colaborarle para reivindicar los derechos pensionales. Tengan en cuenta, señores televidentes, que las pensiones son un servicio público, por ende el Estado debe garantizar no solamente en la prestación de este servicio, sino el cumplimiento de las normas legales para que usted no se vea afectado en un futuro para su retiro. Obviamente, no solamente es culpa de los fondos privados de pensión por el engaño que le hicieron a las personas para que se trasladaran. También fue responsabilidad en su momento del Instituto de Seguro Social de no brindar la información o la asesoría correspondiente para que no dejaran el régimen de prima media. Es por ello que la Superintendencia Financiera y la Corte Constitucional mediante un pronunciamiento y la Superintendencia Financiera mediante una resolución externa permitió y adquirió la potestad para obligar a los fondos de pensiones que a partir del 1 de octubre del 2016 se brindara la doble información. Hoy en día, si usted va a su fondo de pensiones a pedir un traslado de fondo, sí le van a informar y le van a liquidar cómo quedaría mejor su pensión, si en el régimen de prima media o en el régimen de ahorro individual. Esto teniendo en cuenta que han habido ya vastas sentencias de la Corte Suprema de Justicia, de los tribunales y juzgados de todo el país, donde le están dando el derecho a las personas de trasladarse de fondo mediante esta sentencia judicial. Ahora hablemos específicamente de la nulidad del traslado, del proceso en sí.
Este proceso de nulidad de traslado es un proceso que dura más o menos alrededor de 3 o 4 años, en el cual lo que se viene a proteger específicamente son los vicios del consentimiento que se infringieron con respecto a la firma del contrato que se firmó con respecto al traslado de fondo. Estos vicios de consentimiento se pueden tener en cuenta como la asimetría de la información, donde usted tiene que brindar la información completa e idónea correspondiente a qué será mejor, si el régimen de prima media o el régimen de ahorro individual. Esto no lo hicieron. Segundo, el consentimiento informado. Usted cuando va a firmar un acuerdo, un contrato, un acuerdo de voluntades, a usted tiene que brindar la información completa con respecto a lo que se va a hacer y las posibles repercusiones futuras, teniendo en cuenta que es algo económicamente hablando, de las pensiones en Colombia. Esto tampoco, consentimiento informado, tampoco se dio por parte de los fondos de pensiones ni por el lado del Instituto de Seguro Social. Por otro lado, tenemos el principio de equidad, que viene relacionado que las personas en el sistema de seguridad social, específicamente en el de pensiones, deben tener las garantías de información y de infraestructura para brindar un buen retiro y por tener una pensión por lo menos justa y digna con respecto a los aportes que se están realizando. Por eso es que si usted, señor televidente, se encuentra en este momento inconforme con la liquidación o la proyección pensional o la simulación pensional que le hicieron en su fondo de pensiones, llámese Porvenir, Colfondos, Protección o All Mutual, nosotros estamos dispuestos a colaborarles para que se le reivindiquen estos derechos pensionales y pueda volver al régimen de prima media. La gran diferencia entre estos dos regímenes, señores televidentes, se encuentra basada específicamente en la liquidación de la prestación. Son dos regímenes totalmente distintos en los cuales uno depende de un monto de capital que hay en una cuenta de ahorro individual, particular, como su nombre lo indica, y el otro en el régimen de prima media con prestación definida, donde es una bolsa común. En el régimen de prima media administrada por Colpensiones, usted se va a pensionar con el promedio de los últimos 10 años de vengados o en su defecto con toda la vida laboral si esta le saliera más favorable. Obviamente en el régimen de prima media existen otros regímenes especiales, regímenes exceptuados. Esto está específicamente enfocado para las personas que trabajan en el sector público o oficial o las personas que están en el sector privado, porque pueden tener distintos regímenes que son favorables que en los fondos privados de pensión no le van a servir las garantías de estos regímenes especiales. En cambio ahora la liquidación con los regímenes de ahorro individual, los fondos privados, se tiene en cuenta es por el monto de capital que usted tiene en su cuenta de ahorro individual. Ahí se hace un cálculo actuarial para determinar anualmente más o menos cuánto es el monto de capital que debe tener un colombiano para poder alcanzar una pensión más o menos 20 o 25 años después de que tenga su edad de retiro, de acuerdo a la tasa de mortalidad de los hombres y las mujeres. Se tiene en cuenta que para este año 2017 deben tener ahorrados más o menos 190 millones de pesos en su cuenta de ahorro individual para poder alcanzar una pensión de un salario mínimo legal mensual vigente. Lo que indica que usted puede ganar 4, 5, 6, 8 millones de pesos mensuales, cotizar sobre ese monto y tener un monto superior a 190 millones de pesos, pero su pensión va a ser proporcional, ¿sí?, a lo que tiene ahorrado, lo que quiere decir que su pensión va a ser del salario mínimo o un poco más del salario mínimo. Pero no se justifica si usted se gana 5 millones de pesos que su pensión le vaya a quedar en 1 millón o en 1,5 millones de pesos. Lo que se busca ahora con la nulidad del traslado es que las personas vuelvan al régimen de prima media y su prestación sea proporcional al tiempo y al monto del ingreso base de cotización que venía desempeñando durante los últimos 10 años. Bueno, señores televidentes, retomando nuestro tema del día, el traslado de fondos mediante sentencia judicial, tenemos que hablar, como lo hemos venido manifestando en el transcurso de este importante programa, la nulidad del traslado, que está dirigida específicamente a las personas, trabajadores del sector público, oficial o privado, que quieran trasladarse de régimen del fondo privado de pensión, llámese Porvenir, Protección, Colfondos o All Mutual, al régimen de prima media administrado por Colpensiones. Tengan en cuenta, señores televidentes, que si a usted le dijeron que
se iba a pensionar más rápido, que se iba a tener una mesada pensional mayor, que el régimen de prima media se iba a acabar, usted le interesa y debe hacer lo posible para trasladarse nuevamente al régimen de prima media de Colpensiones, teniendo en cuenta que la diferencia pensional que usted adquiere en una y en otra es totalmente distinta. Si usted aún no ha ido a su fondo de pensiones privado a pedir una proyección pensional o lo que se denomina una simulación pensional, le recomendamos en este espacio que vaya y lo haga para que se dé cuenta en cuánto va a quedar más o menos su mesada pensional y así lograr de pronto consolidar el traslado de fondo mediante nulidad de traslado por intermedio de nosotros. Estamos para colaborarles, estamos para reivindicar los derechos pensionales de las personas que hoy en día fueron afectadas por el engaño de los fondos privados al trasladarse. Tengan en cuenta también, señores televidentes, que este proceso de nulidad de traslado está dirigido específicamente para aquellas personas que realmente tienen más de 3 o 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que aportan sobre ese monto y que su pensión pues no se ve reflejada o no tiene la proporcionalidad indicada que en un momento a usted le prometieron. Recuerden, señores televidentes, no importa si usted ya está pensionado por el régimen de ahorro individual, si usted ya está pensionado, las sentencias que han salido últimamente de la Corte Suprema de Justicia establecen que aún si está pensionado, trasladan el monto de capital correspondiente al régimen de prima media y la diferencia de la pensión será a cargo del Fondo Privado de Pensión. Recuerden comunicarse con nosotros a la página www.pensionesaldiaasesorías.com, al correo electrónico seguridad.social.pensional@gmail.com y los teléfonos que aparecen en pantalla para que se comuniquen con nosotros en cualquier momento. Estamos prestos y dispuestos a colaborarles, a asesorarlos y en determinado momento a representarlos para reivindicar los derechos pensionales de todos ustedes. Recuerden también, señores televidentes, que tenemos oficinas en la carrera séptima, número 1701, oficina 1038, y en la carrera 99, número 1869 en Fontibón. Allá en estas oficinas usted con mucho gusto puede llevarnos la documentación pertinente para adelantar este procedimiento. ¿Qué se necesita? Historia laboral del Seguro Social, extracto del Fondo de Pensiones privado y fotocopia de la cédula. Con esto, nosotros, señores televidentes, trataremos de asesorarlo de la mejor manera posible para que sus derechos pensionales sean reivindicados. Después de muchos años de trabajo y sacrificio, se llega el momento de terminar nuestra vida laboral para disfrutar del fruto de nuestros esfuerzos, una pensión digna y justa. Sin embargo, si usted está cotizando o ya es pensionado en un fondo privado de pensión y está inconforme con el monto de su pensión o la proyección que le hicieron de la misma, esta información puede interesarle. En Colombia existen dos regímenes pensionales para cotizar y adquirir una pensión. El régimen de prima media con prestación definida, administrado por Colpensiones, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado por los fondos privados Porvenir, Colfondos, Protección y Old Mutual. En el régimen de prima media, administrado por Colpensiones, usted debe cumplir con dos requisitos para obtener su pensión. 1. Edad de 57 años las mujeres y 62 años los hombres. Y 2. Haber cotizado 1.300 semanas. En cuanto a los fondos privados, régimen de ahorro individual, se requiere igualmente haber cumplido 57 años en las mujeres y 62 años en los hombres, así como haber cotizado 1.150 semanas o un monto del capital determinado. Sin embargo, existe una diferencia mucho más importante entre estos dos regímenes pensionales. Se trata de la liquidación de la pensión de sus afiliados cotizantes. En los fondos privados, se le permiten al afiliado varias opciones para pensionarse. Por ejemplo, por monto de capital, que es cuando el pensionado debe tener un monto mínimo de capital para pensionarse anticipadamente o programar una pensión. También puede pensionarse mediante una pensión de garantía mínima, que es cuando el afiliado no cuenta con el monto de capital requerido, pero cuenta con la edad y las semanas justas para pensionarse solo con un salario mínimo legal mensual vigente. Por otro lado, en el caso del régimen de prima media de Colpensiones, la liquidación se hace con el promedio de los últimos 10 años, el promedio de toda la vida laboral y en algunos casos con el promedio del último año laborado.
en las modalidades de pensiones ofrecidas por los fondos privados, donde los cotizantes y o pensionados cotizan o cotizaron sobre más de 3 o 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, se ven perjudicados y asaltados en su buena fe, ya que sus pensiones son o van a ser muy inferiores a lo que les prometieron y a lo que cotizaron por lo menos durante sus últimos 10 años, vulnerando esto sus derechos a la seguridad social, derecho al mínimo vital y a una información completa, veraz y oportuna. Es por esto que si a usted, al momento de trasladarse a un fondo privado de pensiones, no le brindaron la información suficiente y oportuna para tomar esa trascendental decisión para su futuro, y por el contrario, le informaron que su pensión iba a ser superior a la del Instituto de Seguros Sociales o Colpensiones, o que se iba a pensionar antes de la edad requerida sin previo análisis actuarial y que el régimen de prima media desaparecería, usted requiere urgentemente un traslado de fondo y solo hay 4 formas de trasladarse y volver al régimen de prima media de Colpensiones para que su pensión sea digna y justa. 1. Si usted tiene régimen de transición, es decir, tiene 750 semanas cotizadas o 15 años de servicio a la entrada en vigencia de la Ley 100, es decir, al 1 de abril de 1994. 2. Haber solicitado el traslado antes de que le faltaran menos de 10 años para cumplir la edad de pensión, es decir, 46 años para las mujeres y 51 para los hombres. 3. Por suplantación, es decir, si el traslado se hizo sin su autorización expresa, significa que su firma fue suplantada. 4. Y por último, si usted no tiene cualquiera de las anteriores alternativas de traslado, se debe recurrir a una demanda laboral ordinaria, es decir, un traslado mediante sentencia judicial, nulidad de traslado. Esta sería la última alternativa legal de poder adquirir una pensión digna y justa para su retiro. Mi nombre es María Olimpia Vergel. Tengo el gusto de presentar mi testimonio de que yo estoy muy feliz por mi pensión que me han autorizado desde que el doctor Félix vine acá, porque yo lo vi por televisión. Antes yo tenía otro apoderado, pero él nunca hizo nada por mí, sino que espere 1 año, que espere 2 años, que espere 4 años. Entonces, cuando yo ya vi que por televisión estaba diciendo los testimonios de que sí salía la pensión, que el doctor con 1 año de tiempo, yo salía mi pensión. Entonces, pues yo vine aquí y le conté todos mis problemas de que me han negado 3 veces la pensión en Antonio Díaz, y yo venía semanalmente y me hacían gastar pasajes para ir para acá. Me costaban mis lágrimas porque tanto que yo me sacrifiqué en el trabajo que yo tuve en Flores y en tantas cosas que yo trabajé, de trabajos generales y sufrimiento, y que le digan a uno que no le dan su pensión, pues es muy triste esas cosas, y muy vulnerándole a uno sus derechos, porque yo fui a Colpensiones en unos como hace 2, 3 años y les dije, yo necesito mi pensión. Me dijeron, traiga una de sus hijas. Le decimos que usted tiene inconsistencia por la haberla trasladado a otro fondo de pensión que me han trasladado una supervisora cuando trabajé, me ha trasladado a protección. Entonces me dijeron que no me pertenecía mi pensión por ese traslado. Y cuando yo vi que aquí el doctor dijo por televisión que sí nos pertenecía la pensión, pues yo vine y le conté y él me ayudó. Y que 1 año me demoraba, entonces pues yo me puse muy contenta. Es para que vean que el doctor sí es muy serio en su testimonio que yo le estoy dando, que él sí trabajó y me dio mucha prosperidad, y estoy muy contenta por él ayudarme a sacar mi pensión. Y que es una persona que sí, verdad, no permite que le vulneren a uno sus derechos, y que Dios lo bendiga al doctor por él hacer todas esas cosas buenas por las personas que necesitamos nuestra pensión, que ya con los años que yo tengo 67 años, y que soy diabética y soy una persona muy necesitada de mi pensión, pues cómo el doctor no me iba a ayudar. Les recomiendo que el doctor es una persona muy seria, una persona muy eficiente en su trabajo, que él nunca falla lo que le dice a uno. Él dijo, por ahí en 1 año te sale tu pensión. Y sí, así ha sido. Estoy muy contenta, vuelvo y les reitero, de que pueden venir con toda la confianza que quieran a donde el doctor Félix. Si usted está pensionado o está cotizando un fondo privado de pensión, trasládese a Colpensiones.
donde usted podrá pensionarse con el promedio de los últimos 10 años cotizados o en su defecto con toda la vida laboral. Si a usted lo engañaron para trasladarse a un fondo privado de pensión, aún puede, mediante una sentencia judicial de nulidad de traslado, volver al régimen de prima media. Pensiones al Día reivindica sus derechos pensionales.